La primera vez que lo volví a ver después de tantos años, fue como si el tiempo se detuviera de golpe. El eco de sus pasos resonó en la calle empedrada, y aunque la neblina de la madrugada cubría casi todo, su silueta era imposible de confundir. Alta, imponente, con los hombros anchos, y ese aire de hombre que carga secretos demasiado pesados para nombrarlos en voz alta. Yo sabía que ese día llegaría, pero jamás imaginé que volvería justamente a este pueblo, el mismo que lo vio marcharse sin despedirse, dejando un vacío imposible de llenar. Traía consigo un aura de misterio, como si cada movimiento escondiera una verdad que nunca quiso revelar. Y yo lo sentí de inmediato. Había algo en sus ojos, un dolor escondido, un secreto que estaba a punto de romperse en mil pedazos. El auto negro en el que llegó parecía no pertenecer a este lugar sencillo. Su brillo contrastaba con las fachadas gastadas por el salitre y los años. La gente lo miraba con recelo, como si un fantasma hubiera regresado. Y en cierto modo, lo era. Nadie sabía por qué había vuelto, ni qué buscaba. Pero yo sí lo presentía. Su regreso tenía que ver conmigo, con nosotros, con algo que dejamos inconcluso. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí el corazón golpearme el pecho como si quisiera escapar. Él no dijo nada al principio, solo me miró fijo, como si quisiera atravesar con la mirada las paredes que construí a lo largo de los años para sobrevivir. En su silencio había reproche, deseo y algo más. Un rastro de culpa que todavía no entendía. El viento arrastraba el olor a mar, mezclado con el aroma de las bugambilias que crecían en la entrada de mi casa. Ese mismo lugar donde, siendo adolescentes, juramos amor eterno bajo la luna. Juramentos que él rompió al irse y que yo guardé como heridas invisibles en mi piel. Él avanzó hacia mí paso tras paso con esa brutalidad elegante que lo hacía temido por todos. No era el niño que conocí, era un hombre, uno peligroso, de esos que pueden destruirlo todo con una sola decisión. Y aún así, cuando pronunció mi nombre en voz baja, casi como un susurro, mi cuerpo entero tembló. Lo que yo no sabía entonces, mientras lo miraba entrar de nuevo en mi vida, era que detrás de ese regreso había un secreto devastador, algo que nos unía más de lo que yo hubiera querido. Un secreto que había marcado nuestras vidas sin que yo lo supiera, hasta ese instante en que sentí que nada volvería a ser igual. El silencio entre nosotros era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Él seguía allí, frente a mí, con esa presencia arrolladora que siempre lo distinguió. Se llamaba Adrián Montenegro, y aunque habían pasado casi 20 años desde su partida, mi corazón lo reconoció de inmediato como si nunca hubiera dejado de esperarlo. Adrián había sido el niño rebelde del barrio, el que nunca obedecía a nadie, el que tenía la mirada desafiante incluso frente a los adultos. Pero ahora era un hombre hecho y derecho, con trajes finos, relojes que brillaban con cada movimiento de sus manos grandes y fuertes, y un magnetismo brutal que hacía que cualquiera bajara la vista en su presencia. Era temido y respetado, un hombre de poder, acostumbrado a mandar y ser obedecido. Me habló con una voz grave, profunda, cargada de algo que no entendí al inicio. No sabes cuánto te busqué en mis noches más oscuras. Ese tono me estremeció. No era una simple frase, sonaba a confesión, a un secreto que quemaba por dentro. Intenté mantener la calma, fingir indiferencia, pero mis labios temblaban y mis manos sudaban frío. No deberías estar aquí, le dije, aunque sabía que era mentira. Una parte de mí había deseado ese momento toda la vida. Adrián sonrió con esa mueca peligrosa que mezclaba arrogancia y deseo. Dio un paso hacia mí, tan cerca que pude oler el aroma de su colonia costosa, mezclado con un leve toque de tabaco y cuero. Ese aroma me envolvió, me llevó de golpe a la adolescencia, cuando me abrazaba en secreto detrás del viejo molino y me prometía que nunca me dejaría sola.
promesas que rompió en cuanto desapareció sin explicación. «Vine a ajustar cuentas con el pasado», dijo, mirándome fijamente. Su mirada era como fuego, intensa, invasiva, imposible de sostener sin sentir que me desnudaba el alma. Entonces todo salió de golpe. El dolor contenido, la rabia, el abandono. ¿A cuentas? Escupí las palabras con un nudo en la garganta. ¿Y qué cuentas puedes saldar después de tanto tiempo? ¿Después de dejarme aquí con las cicatrices que tú provocaste? Él se tensó. Su mandíbula se marcó con furia, pero no retrocedió. En cambio, avanzó hasta que su pecho casi rozaba el mío. Sentí el calor de su cuerpo, esa energía brutal que lo envolvía todo, y aunque quería apartarlo, mis piernas se negaban a moverse. Adrián bajó la voz, como si confesara un pecado. «No tienes idea de lo que me obligaron a hacer, ni de lo que escondieron de ti». Un escalofrío recorrió mi espalda. Había un secreto detrás de su partida, algo oscuro que todavía no salía a la luz, y aunque mi instinto me gritaba que no debía creerle, mi corazón latía con una fuerza salvaje, como si supiera que esa verdad podía cambiarlo todo. El viento sopló con fuerza, levantando su chaqueta y dejando ver una pistola oculta en la funda de su cintura. Tragué saliva, consciente de que el niño rebelde ahora era un hombre peligroso, alguien acostumbrado a moverse entre placeres prohibidos y decisiones mortales. Y aún así, en ese instante mi cuerpo respondió con un deseo inexplicable. Él levantó la mano lentamente, rozando con sus dedos mi mentón. Su toque era firme, dominante, pero al mismo tiempo contenía una ternura escondida que me desarmó. Sentí como mi piel ardía bajo ese contacto, como mis defensas se derrumbaban poco a poco. «No me rechaces, Valeria», murmuró mi nombre con la misma intensidad de siempre, pero cargado de un anhelo nuevo. «No me rechaces, porque lo que tengo para decirte puede destruirnos o salvarnos, pero no puedo guardarlo más». El corazón me golpeaba el pecho, mis labios se entreabrieron sin querer, y por un segundo juré que iba a besarme ahí mismo, como si el tiempo no hubiera pasado, pero él se contuvo, apretando los puños, como si estuviera luchando contra sus propios demonios. En ese momento entendí que el verdadero problema acababa de empezar. Adrián no solo había regresado por mí, había regresado con un secreto capaz de derrumbar el mundo que yo había construido para sobrevivir. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y deseo. Adrián no volvió a tocar el tema del secreto que parecía devorarlo por dentro. En lugar de eso, comenzó a presentarse en mi vida como si nada hubiera pasado, como si los 18 años de silencio pudieran borrarse con una mirada intensa y un par de palabras suaves. Al principio yo quería rechazarlo, mantenerlo lejos, pero había algo en él imposible de resistir. Llegaba temprano por las mañanas con pan recién horneado de la panadería del puerto, como solía hacerlo de adolescente cuando me esperaba a la salida de la escuela. Me acompañaba hasta el mercado, cargaba mis bolsas pesadas con una facilidad que mostraba la fuerza de sus brazos, y se quedaba parado en la entrada de mi casa, observándome en silencio, como si solo con mirarme pudiera recuperar el tiempo perdido. Esa presencia constante empezó a desgastar mis defensas. Había algo hipnótico en su forma de moverse, en la seguridad con la que caminaba por las calles del pueblo, en cómo los demás se apartaban de su paso. Era temido, sí, pero conmigo parecía transformarse. Su voz bajaba, su mirada se suavizaba, como si solo yo conociera la parte escondida de ese hombre brutal y poderoso. Una tarde, mientras el sol caía tiñendo el cielo de naranja y violeta, Adrián apareció con una botella de vino caro. Insistió en que lo acompañara en la terraza de mi casa, la misma donde tantas veces habíamos soñado con escapar juntos. La brisa marina nos envolvía, trayendo consigo el olor a sal y a recuerdos. «Quiero que entiendas algo», me dijo mientras llenaba las copas con movimientos pausados. «No vine a este lugar para hacerte daño. Sé que mi regreso removió heridas, pero mi intención es otra.
Lo miré fijamente, buscando en su rostro alguna señal de mentira. No la encontré, solo vi un cansancio profundo, la mirada de un hombre que había luchado demasiadas batallas y que de algún modo buscaba refugio en mí. Tomé un sorbo de vino, intentando mantenerme firme, pero su cercanía era un arma letal. Su mano rozó la mía al pasarme la copa, y ese simple contacto me quemó la piel. No era solo un roce, era una declaración, una promesa silenciosa de que no se rendiría. La conversación fluyó con una extraña naturalidad. Hablamos de lo que había cambiado en el pueblo, de mis rutinas, de cómo él había construido un imperio en la ciudad. Y por un momento, por un instante casi mágico, todo parecía normal. Casi pude creer que los años de dolor no habían existido, que aún éramos aquellos adolescentes que soñaban bajo las estrellas. Esa noche fue la primera vez que reímos juntos después de tanto tiempo. Mi risa salió nerviosa, quebrada, pero fue real. Adrián la escuchó con atención, como si fuera el sonido más valioso del mundo, y en sus ojos brilló un destello que no veía desde nuestra juventud. Cuando se levantó para despedirse, se detuvo en la puerta. Se inclinó lentamente hacia mí, lo suficiente para que sintiera el calor de su respiración en mi rostro. Mi corazón se detuvo un segundo, convencido de que me besaría. Pero él solo rozó mi mejilla con sus labios, un beso leve, casto, que me desarmó aún más que cualquier caricia intensa. «No voy a apresurarte, Valeria», susurró al oído, «pero tampoco voy a dejarte escapar de nuevo». Lo vi marcharse, con esa seguridad imponente, y sentí que algo dentro de mí comenzaba a ceder. Me dejé caer en la silla, con la copa todavía en la mano, y comprendí con terror y dulzura que el muro que había construido todos estos años empezaba a resquebrajarse. Era una calma engañosa, lo supe desde el primer momento, porque detrás de cada mirada, de cada gesto suave de Adrián, había un mar de sombras y secretos que tarde o temprano nos arrastraría a ambos. La calma que Adrián había sembrado en mis días duró poco. Yo ya comenzaba a acostumbrarme a su presencia, a esa rutina de gestos que parecían inocentes, pero que me desarmaban lentamente. Las mañanas con pan caliente, las tardes de vino en la terraza, las caminatas por el malecón. Mi corazón, sin querer, volvía a latir con una esperanza que creía extinguida, pero justo cuando empecé a sentirme segura, la tormenta llegó y lo cambió todo. Era una noche húmeda, con el mar golpeando fuerte contra las rocas, como si presintiera lo que estaba por venir. Estaba en mi cuarto, preparando mis bocetos para una exposición local, cuando escuché el rugido del motor de un auto. Me asomé a la ventana y lo vi, un vehículo negro que no era el de Adrián, estacionándose frente a mi casa. De él bajaron dos hombres trajeados, de aspecto frío y amenazante. Amigos, si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte lo que viene. Deja tu like, comenta qué parte te tiene más intrigado y compártela con esa persona especial que sabes que le encantará. El corazón me dio un vuelco. No tardaron en tocar la puerta con fuerza. Dudé unos segundos antes de abrir, pero la insistencia era brutal, casi violenta. Cuando abrí, uno de ellos me mostró una carpeta con documentos. «¿Usted es Valeria Duarte?», preguntó con voz seca. Asentí sintiendo un escalofrío. «Necesitamos hablar. Se trata de los negocios del señor Montenegro». Adrián apareció de repente como una sombra, empujando la puerta desde dentro. No sé cómo había llegado, pero ahí estaba, con esa presencia que imponía miedo y respeto. Su mirada era fuego puro. «Con ella no tienen nada que tratar», gruñó con voz grave. El ambiente se tensó de inmediato. Los hombres lo observaron con cautela, pero no se movieron. Uno de ellos soltó una frase que me heló la sangre. «Ella ya está involucrada, Adrián. No puedes protegerla para siempre». Lo que siguió fue un silencio espeso,
roto solo por el golpeteo de la lluvia contra el techo. Adrián cerró los ojos un segundo, como si esa frase confirmara un miedo que lo venía persiguiendo desde hacía tiempo. Cuando los hombres se marcharon, dejándonos con un aviso de que regresarían pronto, yo ya no pude callar. «¿Qué está pasando, Adrián?», pregunté con la voz quebrada. «¿Por qué dicen que estoy involucrada? ¿Qué has hecho?». Él respiró hondo, se pasó la mano por el cabello y me miró con una mezcla de culpa y deseo. «Te lo advertí, Valeria. Mi regreso no era solo por ti. Vine porque había cosas que no podía seguir escondiendo». Me tomó de los hombros con sus manos grandes, firmes, como si temiera que yo saliera corriendo. «¿Tu familia? La razón por la que nunca regresé antes». Su voz se quebró un instante, algo raro en un hombre como él. «Tu padre murió por culpa mía». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La habitación giró. Mi padre, ese hombre bueno que había trabajado toda su vida para darme un hogar, ¿muerto por él? No podía creerlo, pero en sus ojos no había mentira, solo el peso insoportable de una verdad escondida. Las lágrimas me llenaron los ojos, mientras mi cuerpo temblaba entre la rabia y la desesperación. Intenté apartarme, pero Adrián me sostuvo contra su pecho, con esa fuerza brutal que nadie podía desafiar. «No fue como crees», susurró con voz rota. «Fue un accidente, un plan sucio en el que yo nunca debía haber estado. Pero ellos usaron su muerte para atarme, para tenerme en sus manos todos estos años. Y ahora quieren hacer lo mismo contigo». Sus palabras eran un látigo en mi alma. Sentí que todo se rompía, los recuerdos de infancia, los sueños que alguna vez tuvimos, la calma que apenas empezaba a nacer entre nosotros. Pero al mismo tiempo, algo ardía dentro de mí. Porque incluso en medio de esa revelación devastadora, su abrazo me quemaba, me hacía desearlo con una intensidad que me avergonzaba. Lo empujé con fuerza sin poder contener el grito. «Me quitaste a mi padre y ahora pretendes quitarme la vida que construí sola». Adrián no se defendió, solo me miró con esos ojos oscuros, llenos de dolor, y murmuró: «Prefiero que me odies a que me pierdas de nuevo». Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, entendí que el verdadero peligro no eran los hombres de traje ni los secretos de Adrián. El verdadero peligro era lo que él despertaba en mí, un amor rabioso, lleno de pasión prohibida, que podía destruirme tanto como salvarme. Esa noche no dormí. Me revolqué entre las sábanas frías, con la tormenta aún retumbando en el mar y en mi pecho. El eco de sus palabras me taladraba la mente. «Tu padre murió por culpa mía». La rabia me quemaba, pero había algo peor que la rabia. El deseo que no lograba apagar, esa necesidad insana de sentirlo cerca, aunque supiera que representaba todo lo que debía odiar. Al amanecer, bajé a la cocina intentando distraerme. El aroma del café recién hecho llenaba la casa. Pero lo que de verdad me cortó la respiración fue verlo allí, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados y esa mirada oscura fija en mí. No había dormido, lo supe de inmediato. Sus ojos tenían ese brillo febril de un hombre que carga demasiados demonios. «¿Qué haces aquí?», le solté intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba. Él sonrió de lado, esa sonrisa peligrosa que siempre fue su arma más mortal. «No podía dejarte sola después de lo que pasó anoche». Quise responder con furia, pero sus pasos me acorralaron. Adrián se acercó con esa seguridad brutal que lo hacía parecer dueño del espacio, dueño de mí. Sentí el roce de su respiración cuando quedó a pocos centímetros. Su olor a cuero, a sal y a tabaco me envolvió como un veneno adictivo. «No me mires así», susurré, pero mis ojos no podían apartarse de los suyos. «¿Así cómo?», respondió con voz grave, acariciando el contorno de mi rostro con el dorso de sus dedos. «Como si me desearas, después de todo lo que me has hecho». Su risa fue baja, ronca, casi un gemido de placer contenido. «Valeria, te deseo desde que éramos niños, y nunca he dejado de hacerlo». La tensión se volvió insoportable.
Intenté retroceder, pero mi espalda chocó contra la mesa. Adrián apoyó sus manos grandes a cada lado de mi cuerpo, atrapándome. La madera crujió bajo su peso. Su proximidad era un fuego, y cada fibra de mi ser gritaba por escapar y al mismo tiempo por rendirse. Sus labios se acercaron a mi oído, y su voz grave me acarició como un roce físico. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero no puedes negar lo que tu cuerpo me dice ahora mismo. Mis piernas temblaban, y cuando su mano recorrió lentamente mi cintura, un estremecimiento me atravesó entera. No lo quería admitir, pero tenía razón. Mi respiración se volvió rápida, entrecortada, y él lo notó. «Dime que me detenga», susurró su boca a un respiro de la mía. «Dilo y me iré». Pero no dije nada. El silencio fue mi rendición, y en ese instante Adrián me besó con una fuerza brutal, un beso que mezclaba rabia, dolor, deseo reprimido por años. Fue salvaje, desbordante, un choque de pasiones que nos rompió las últimas defensas. Sus manos me alzaron como si no pesara nada, sentándome sobre la mesa. Su cuerpo era un muro ardiente contra el mío, y cada caricia era un recordatorio de lo prohibido que era todo aquello. Yo quería resistirme, pero mis manos lo buscaban por instinto, recorriendo sus hombros firmes, hundiéndose en su cabello. El beso se volvió más lento, más profundo, como si quisiera grabarme en su memoria, y cuando se apartó apenas unos centímetros, vi en sus ojos una mezcla peligrosa, lujuria, sí, pero también un amor desesperado. «Esto es una locura», murmuré jadeante. «Entonces deja que la locura nos consuma», contestó él, antes de volver a devorar mis labios. En ese momento supe que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Podría odiarlo, culparlo, gritarle, pero nunca más podría ignorar lo que sentía. Nuestro amor era un incendio prohibido, y yo estaba dispuesta a arder en él, aunque me destruyera por completo. Después de esa madrugada en la cocina, nada volvió a ser igual. El sabor de sus besos seguía en mis labios como una marca imborrable, y el calor de sus manos aún ardía en mi piel. Intentamos fingir que todo podía volver a la calma, pero sabíamos que habíamos cruzado un límite prohibido y que ese límite nos ataba con cadenas invisibles más fuertes que cualquier juramento. Adrián empezó a pasar más tiempo en mi casa. Al principio eran visitas breves. Llegaba con alguna excusa, una bolsa de frutas del mercado, un libro viejo que encontró entre sus cosas, o simplemente el pretexto de asegurarse de que yo estuviera bien. Pero poco a poco, su presencia se convirtió en parte de mis días, como si el vacío que había dejado durante años quisiera llenarlo con una urgencia imposible de ignorar. Recuerdo una tarde en especial. La lluvia caía suave, golpeando el techo de lámina del corredor, y Adrián apareció sin previo aviso. Traía una camisa blanca que se le pegaba al cuerpo mojado, revelando cada músculo, cada línea de esa figura que parecía hecha para tentar. Lo dejé entrar, sin decir palabra, y mientras me ayudaba a cerrar las ventanas contra la tormenta, nuestras manos se encontraron de nuevo. No había prisa esta vez, ni brutalidad. Solo un roce lento, intencional, como si quisiera decirme que también sabía ser tierno. Nos sentamos en la sala frente a la chimenea que rara vez usaba. La madera crepitaba, lanzando chispas al aire, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Él me observaba con esos ojos oscuros que ya no me daban miedo, sino una extraña seguridad. «Podríamos empezar de nuevo, Valeria», dijo con voz baja, casi suplicante. «Podrías tener conmigo la vida que mereces». Me reí nerviosa, con lágrimas brillando en los ojos. «¿La vida que merezco, Adrián? ¿Tú crees que puedo olvidar lo que hiciste, lo que escondes?» Él bajó la mirada, como un niño reprendido, y luego tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos eran grandes, ásperos, pero el modo en que acariciaban mis palmas era delicado, como si tuviera miedo de romperme. «No te pido que lo olvides, solo que me dejes intentarlo».
Esas palabras me desarmaron. Por un momento quise creer que era posible, que entre tanto dolor y secretos, aún podíamos encontrar un refugio donde solo existiéramos él y yo. Una ilusión peligrosa, pero dulce, como un veneno que se bebe sin resistencia. Esa noche no hubo besos furiosos ni manos desesperadas. Hubo silencio, miradas largas, el simple hecho de compartir el mismo espacio sin máscaras. Adrián cocinó para mí, torpemente, debo admitirlo, y se rió de sí mismo cuando casi quema el arroz. Yo lo observaba, sorprendida de ver en ese hombre temido por todos a alguien capaz de reír, de mostrar torpeza, de ser humano. Cuando se fue, me abrazó en la puerta con una ternura que jamás hubiera esperado. No dijo nada, solo me sostuvo fuerte, como si quisiera memorizar el contorno de mi cuerpo. Y por un instante me permití creer que todo podía ser diferente, que quizá el amor era suficiente para salvarnos de las sombras. Pero en el fondo lo sabía, era una calma engañosa, un respiro antes de la tormenta real. Y aunque quise aferrarme a esa ilusión de refugio, la vida ya preparaba una nueva herida, más profunda que todas las anteriores. La calma que habíamos construido, ese espejismo de ternura y refugio, se desmoronó en cuestión de horas. Yo lo presentía. El destino no iba a permitirnos tanta paz. Todo ocurrió una tarde gris, cuando el viento soplaba con fuerza desde el mar y las gaviotas revoloteaban inquietas sobre el muelle, como si anunciaran un desastre inminente. Estaba en el taller improvisado donde guardaba mis pinturas y bocetos, intentando distraerme, cuando escuché un golpe seco en la puerta. No era Adrián. El sonido era distinto, fuerte, impaciente, amenazante. Abrí con cautela y me encontré con un sobre manila, dejado sobre el suelo, nadie a la vista. El corazón se me encogió de inmediato. Con las manos temblorosas lo abrí. Dentro había fotografías, varias, en blanco y negro, captando momentos que no deberían existir. Imágenes de Adrián en reuniones oscuras, estrechando manos con hombres armados, firmando documentos con logotipos de empresas fantasmas, incluso cargando cajas que claramente no contenían nada legal. Pero lo peor fue la última foto, una imagen borrosa de mi padre, la noche de su muerte acompañado por él. Sentí que las piernas me fallaban, el aire se volvió pesado, imposible de respirar. La ilusión de un refugio se rompía como cristal bajo un martillo. Las lágrimas me nublaban la vista, pero mi rabia era más fuerte. Guardé las fotos y esperé. Sabía que Adrián volvería esa noche. Y volvió, como siempre, con ese paso seguro que hacía vibrar el piso de madera. Traía una botella de vino en una mano y esa sonrisa peligrosa en los labios. Pero esta vez yo no lo recibí con ternura. Lo encaré con las fotos en alto, la voz quebrada pero cargada de furia. «¿Qué es esto, Adrián? Respóndeme». Él palideció al verlas. Sus ojos, normalmente impenetrables, se abrieron con un destello de sorpresa y dolor. No lo negó. No intentó inventar una excusa. Solo avanzó hacia mí, con esa intensidad que siempre me hacía temblar, y me arrebató el sobre de las manos. «No era así como debías enterarte», murmuró con voz ronca. «Me mentiste», grité empujándolo con todas mis fuerzas. «Todo este tiempo pensaste que podías jugar conmigo, hacerme creer que había algo real mientras ocultabas esto». Adrián me sujetó de los brazos, con sus manos grandes y firmes, conteniéndome como si supiera que iba a romperme en 1000 pedazos. Sus ojos ardían, pero no de ira. Era dolor, un dolor crudo y salvaje. «Nunca jugué contigo, Valeria, nunca. Pero sí, estuve en ese mundo. Lo odiaba, pero era la única forma de sobrevivir. La muerte de tu padre no fue un accidente común, y esas fotos no cuentan toda la verdad». Mi rabia chocaba con mi amor, mi odio con mi deseo. Sentía que me arrancaban el alma en dos. Lo empujé otra vez, pero esta vez él no me detuvo. Se dejó golpear en el pecho, como si aceptara mi furia, como si creyera merecer cada palabra hiriente.
¿Cómo quieres que crea en ti después de esto? Susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Adrián respiró hondo y sus labios temblaron al pronunciar: porque si no crees en mí, estamos perdidos. Lo odiaba por lo que había hecho, pero lo odiaba más porque mi cuerpo lo seguía deseando con la misma fuerza. Era un abismo en el que ya había caído y sabía que no habría salida fácil. Y esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como dedos desesperados, comprendí que nuestra historia no era de paz ni de calma. Era de guerra, de secretos y de un amor prohibido que podía devorarnos enteros. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí había una tormenta imposible de contener. Las fotografías seguían esparcidas sobre la mesa, cada una como un cuchillo clavado en mi pecho. Adrián permanecía de pie frente a mí, con los puños cerrados y la mandíbula tensa, como un hombre a punto de derrumbarse, y yo no sabía si quería golpearlo, gritarle, o lanzarme a sus brazos y perderme en ese fuego prohibido que solo él podía encender. Mis lágrimas caían sin control, mezclándose con la rabia y el miedo. ¿Cómo pudiste, Adrián? Mi voz se quebró. Me quitaste la única certeza que tenía, y aún así no puedo dejar de temblar cada vez que me miras. Él dio un paso hacia mí, despacio, como un depredador herido que teme asustar a su presa. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz tenue de la lámpara, y en ellos vi algo que jamás había visto en él: vulnerabilidad. No merezco tu perdón, Valeria, dijo con voz grave, pero tampoco puedo mentirte. Nunca te he dejado de desear ni un solo día. Esa confesión me atravesó como un rayo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared, pero él me siguió, acorralándome con su sombra imponente. El calor que desprendía era insoportable, un fuego que me envolvía entera. «Dime que me odias», susurró, su boca tan cerca que sentí el roce de sus labios sin que me tocara. «Dilo, y me alejo para siempre». Abrí la boca para gritarlo, para liberarme de él, pero lo único que salió fue un gemido ahogado. Mi silencio fue su respuesta, y en ese instante Adrián me tomó con una brutalidad cargada de deseo y culpa. Sus labios aplastaron los míos, devorándome con furia, como si quisiera borrar con un beso cada pecado, cada mentira. Su beso sabía a vino, a tormenta, a rabia contenida. Sus manos recorrieron mi cuerpo con desesperación, apretando, reclamando lo que creía perdido. Y yo, lejos de resistirme, lo recibí con la misma intensidad, como si ese odio que sentía se transformara en la llama más ardiente de todas. La mesa crujió bajo nuestro peso cuando me levantó con una facilidad brutal y me dejó caer sobre ella. Su cuerpo se pegó al mío, y el calor de su piel atravesó la tela de mi vestido como fuego líquido. Sus manos grandes me sujetaban con fuerza, dominándome, pero había en cada caricia una ternura escondida, una súplica muda que me decía: «No me abandones». «Esto está mal», jadeé con el aliento entrecortado. «Entonces déjame pecar contigo», respondió él mordiendo suavemente mi cuello. «Déjame quemarme en este infierno a tu lado». El choque de culpa y deseo nos consumía. Yo lo odiaba, lo culpaba, pero también lo necesitaba más que al aire. Cada beso era una herida abierta, cada roce un recordatorio de que nuestro amor era una condena, pero también la única salvación posible. Cuando finalmente nos detuvimos, exhaustos, con el corazón desbocado, lo miré a los ojos y supe que ya no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una espiral de pasión prohibida y secretos que tarde o temprano nos arrastrarían al borde del abismo. Esa noche, entre la culpa y el deseo, entendí que lo nuestro no era un error pasajero, era una maldición, y también la única verdad que hacía que mi corazón siguiera latiendo. La mañana después de esa noche ardiente amaneció con un silencio extraño, como si hasta el mar hubiera decidido contener la respiración. Yo desperté con la piel aún marcada por sus manos,
con los labios hinchados de tanto beso y el cuerpo entero temblando por lo que habíamos hecho. Adrián dormía a mi lado, medio desnudo, con el brazo pesado sobre mi cintura, como si quisiera asegurar que no escapara ni en sueños. Lo miré durante un largo rato, intentando grabar en mi memoria la imagen de ese hombre temido por todos, pero que en ese instante parecía vulnerable, casi humano. Pero la calma duró poco. Un golpe fuerte en la puerta nos sobresaltó. Adrián reaccionó de inmediato, como un lobo despertando de un sueño ligero. Se puso de pie, tomó su camisa del suelo y la pistola que siempre llevaba escondida bajo la chaqueta. Sus ojos se oscurecieron y supe que algo estaba mal, muy mal. «Quédate aquí», ordenó con esa voz grave que no admitía discusión. Me vestí rápidamente, incapaz de obedecer del todo, y lo seguí a distancia. Cuando abrió la puerta, encontré lo que temía, los mismos hombres trajeados de la otra noche, pero esta vez no venían con advertencias. Uno de ellos, con una cicatriz que le cruzaba la cara, sonrió con una mueca cruel. «Se acabó el juego, Montenegro», dijo, mostrando un sobre sellado. «Tenemos pruebas suficientes para hundirte, y si no entregas lo que nos pertenece, ella pagará las consecuencias». Mi corazón dio un salto. Me di cuenta en ese momento de que yo era el blanco, la pieza más frágil en ese tablero de poder y venganza. Adrián se tensó, apretando el arma en su mano, pero no disparó. Su mirada era fuego puro. «Si la tocan, los entierro con mis propias manos», gruñó con un tono tan oscuro que hasta yo sentí miedo. El hombre de la cicatriz se inclinó hacia mí, estudiándome como a una presa. «¿De verdad crees que puedes protegerla?», preguntó burlón. «Todos saben que lo prohibido es lo que más duele perder». Esa frase me atravesó. Sabía que se refería a lo nuestro, a este amor que no debía existir y que, sin embargo, ardía más que cualquier otra cosa. Adrián me empujó detrás de él, como un muro humano, y cerró la puerta de un golpe, quedándonos en penumbras. El silencio posterior fue peor que cualquier amenaza. Adrián dejó el arma sobre la mesa y me miró, con una furia mezclada de miedo que pocas veces había visto en él. «Te lo advertí, Valeria», dijo respirando agitado. «No es solo mi guerra, ahora también es la tuya». Mis piernas temblaban y por un instante pensé en huir, dejarlo todo atrás. Pero sus ojos me atraparon, intensos, desesperados. Había amor en ellos, amor feroz, pero también una sombra que me heló el alma. La certeza de que para salvarnos tendría que enfrentar monstruos que llevaban años acechándolo. Lo abracé con fuerza, sintiendo su pecho duro y el latido salvaje de su corazón. «No me importa, Adrián», susurré contra su piel. «Prefiero morir contigo que vivir toda una vida sin ti». Él cerró los ojos, hundiendo el rostro en mi cabello, y en ese gesto entendí que estábamos al borde del abismo. La pasión que nos unía era también la trampa perfecta para destruirnos. Y mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que sería la más peligrosa de todas. La tormenta final llegó una noche en la que el viento golpeaba con furia las ventanas y el mar rugía como un monstruo hambriento. La tensión entre Adrián y yo era insoportable, no por la falta de amor, sino porque sabíamos que estábamos a un paso de perderlo todo. Las amenazas no habían cesado. Los hombres de la cicatriz nos vigilaban, y la sombra de la muerte de mi padre seguía flotando entre nosotros como un fantasma que no nos dejaba respirar. Esa noche, Adrián decidió hablar sin reservas. Encendió un cigarro, sus manos grandes temblaban levemente y me miró con los ojos enrojecidos, como si llevara el peso del mundo en los hombros. «Valeria, si me quedo contigo, te arrastro al infierno. Y si me voy, te pierdo para siempre. No sé qué es peor». Yo sentía un nudo en la garganta, un miedo que me paralizaba, pero también una certeza: ya era demasiado tarde para escapar. Me acerqué, le quité el cigarro de los labios y lo apagué en la mesa. «Entonces arrástrame», le dije con la voz firme. «Prefiero tu infierno que una vida sin ti».
En ese momento, sus ojos brillaron con una mezcla de deseo y dolor. Me tomó entre sus brazos, me besó con desesperación, como un hombre condenado que saborea su último instante de libertad. Sus manos recorrieron mi cuerpo con brutalidad y ternura al mismo tiempo, como si cada caricia fuera una súplica, como si quisiera grabar mi esencia en su piel. Yo lo recibí sin reservas, ardiendo bajo su toque, consciente de que ese amor prohibido era nuestra condena y nuestra salvación. Entre susurros y jadeos, me confesó lo que nunca se había atrevido. Maté por sobrevivir, Valeria, viví entre la sangre y las sombras, pero contigo descubrí lo que es amar de verdad, y si alguien intenta quitártelo, juro que incendiaré el mundo. Su voz me estremeció. Lo abracé con fuerza, llorando contra su pecho. El deseo nos envolvió, feroz, imparable. Nos amamos esa noche, como si el tiempo se acabara, como si supiéramos que quizás no habría un mañana. Fue brutal, intenso, lleno de gemidos ahogados, de besos desesperados, de manos que no querían soltar. Entre culpa y pasión, entre miedo y placer, sellamos un pacto sin palabras, juntos hasta el final. Al amanecer, el sonido de disparos rompió la calma. La guerra nos alcanzó en nuestra propia casa. Adrián me protegió con su cuerpo, disparando contra las sombras que intentaban arrebatarnos lo poco que teníamos. El olor a pólvora, los gritos y el caos se mezclaron con el latido desbocado de mi corazón. Pero cuando todo terminó, cuando el silencio regresó con el eco de la muerte aún vibrando en las paredes, comprendí algo. Habíamos sobrevivido. Adrián, cubierto de sangre ajena, me miró con lágrimas contenidas. Ahora entiendes, ¿verdad? Este amor es peligroso, pero ya no hay vuelta atrás. Me acerqué, lo besé con los labios temblorosos y respondí, nunca quise volver atrás. Ese amanecer nos encontró abrazados, exhaustos, con el sol iluminando las ruinas de lo que alguna vez fue un hogar tranquilo. Sabíamos que el mundo nos perseguiría, que siempre habría enemigos, culpas y heridas. Pero también sabíamos que ese amor, intenso y prohibido, era lo único verdadero que teníamos. Y así, entre cenizas, dolor y pasión, decidimos seguir adelante, no como víctimas, no como fugitivos, sino como dos almas que habían elegido quemarse juntas, aunque el precio fuera arder hasta el último suspiro. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí. Suscríbete al canal, deja tu like, comenta lo que sentiste con esta historia y compártela con alguien especial. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ti. Un fuerte abrazo y que Dios bendiga tu vida siempre.